En la entrevista de hoy nos acompaña una amiga del programa, Maricruz Arcos, profesora de Derecho Internacional Público, con quien hemos querido contar en esta ocasión para que nos dé su visión sobre el momento que nos ha tocado vivir. Pero antes, y como siempre, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Susana, un placer como siempre volver al programa porque bueno, me parece que hacéis una labor importantísima. Maricruz, la verdad es que la última vez que nos vimos, pues hablamos de muchísimas cosas, pero sobre todo hicimos especial hincapié cómo el cristiano está presente en distintas realidades y en el futuro de Europa, y su diseño también estaba presente el cristiano, pero la realidad ha cambiado mucho. Efectivamente, Susana, pues pensábamos que la pandemia iba a ser el punto de inflexión, la gran diferencia. Efectivamente, es cierto que bueno, pues toda la crisis que se ha desarrollado a partir de la pandemia nos ha hecho cambiar estilos de vida, nos ha hecho cambiar en nuestra vida cotidiana, nos ha hecho cambiar incluso en la percepción que tenemos del otro, de la sociedad, de cómo relacionarnos, pero ahora mismo con la situación de la guerra parece que ya casi se nos ha olvidado la pandemia y tenemos otra preocupación aún mayor. Realmente, Maricruz, toda nuestra mirada se centra en ese conflicto entre Rusia y Ucrania, pero ¿cuál sería realmente la panorámica de este conflicto y desde el derecho internacional público, cuál es la visión? Hace ya muchos años, hace como 30 años al menos, que desde el punto de vista del derecho internacional pensábamos que guerras tradicionales como esta que estamos viviendo, una guerra con ataque físico, con armas convencionales, que eso era algo que ya no íbamos a vivir más allá de las guerras en la periferia. Ha seguido habiendo guerra, no significa que esta sea la única guerra en los últimos años, pues hemos vivido Siria hasta hace nada, hemos vivido varios conflictos en África, pero pensábamos que esto era algo que, bueno, pues tendía a desaparecer. En los años 80 ya estudiábamos que las guerras en el futuro serían guerras que se hacían con nanotecnología, con virus informáticos, algo que no tiene nada que ver con la actualidad. Ahora mismo nos encontramos con una situación de guerra tradicional, una guerra como del siglo XIX, una guerra que la estamos viviendo en territorio europeo, a las propias puertas de la Unión Europea. Quizá ahora también os contaré algo, que eso de estar a las puertas de la Unión Europea es uno de los motivos por los que Rusia invade Ucrania, y nos encontramos con una situación de horror, para la que no estamos preparados. Podemos hacer cosas, pero realmente nos falta esa organización, esa estructura que, bueno, quizás en el pasado sí estaba más estructurada porque estaba preparado para ese tipo de conflicto. En el presente, bueno, pues contamos con muchas limitaciones en el derecho, y con muchas limitaciones también en la forma de reacción que podemos tener el resto de la comunidad internacional ante esta situación de horror. Maricruz, ¿pero qué está pasando realmente en Ucrania? ¿Cómo lo podríamos definir? Definir los conflictos siempre es complicado. El origen del conflicto no es algo que haya comenzado el pasado mes de febrero, a finales de febrero, sino que el origen del conflicto es bastante anterior. Sí que es verdad que Ucrania, el territorio de lo que hoy es Ucrania, pues no podemos ignorar que históricamente ha sido la cuna de Rusia. No hace tantos años, cuando estalló Chernóbil era territorio de Rusia y ahora mismo es Ucrania. Y ante esas circunstancias, Ucrania después de la implosión de la Unión Soviética, Ucrania se declara un Estado independiente, y no siempre Rusia ha tenido tan claro que esos territorios que históricamente habían pertenecido a Rusia pudieran ser parte de este Estado independiente. Como parte de este Estado independiente existen algunas regiones, en particular
el Donetsk y Luhansk, que son regiones en las que la mayoría de la población es rusohablante. Y eso parece que le hace a la actual Rusia, la Rusia de Putin, le hace ver que ahí hay una posibilidad de expansión territorial de su Estado. Cuando ahora en 2022 hay otro acercamiento aún mayor, no solamente a la Unión Europea, sino también a la OTAN con sus limitaciones, pero también a la OTAN por parte de Ucrania, pues la respuesta de Rusia es una respuesta absolutamente contraria al derecho internacional, invadiendo gran parte del territorio ucraniano, actuando por la fuerza, actuando con armas convencionales, teniendo en cuenta además que Rusia tiene ahora mismo probablemente el mayor arsenal armamentístico que existe en el mundo. Maricruz, ante todo este panorama, toda esta situación, ¿qué se está haciendo realmente desde la Unión Europea, desde la ONU, desde la comunidad internacional? Pues mira, está haciendo lo que puede. ¿Podemos hacer más? Bueno, intentaremos que sí, pero por ponerte un poco en situación. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, establece la estructura de la paz mundial. Todos los estados participantes en la ONU son estados amantes de la paz y hay unas reglas de juego. Por ejemplo, está prohibida la injerencia en asuntos de otros estados, hay que respetar la integridad territorial, claramente no respetado. ¿Quién gestiona, es decir, quién es el garante de esa estructura mundial? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde uno de los miembros permanentes es Rusia, con lo cual nos vamos a encontrar permanentemente con el voto en contra de Rusia por parte de para que se pueda hacer algo por parte de la ONU, enviar cascos azules, enviar instrumentos de paz a este conflicto. Por lo tanto, desde la ONU solamente nos vamos a encontrar posibilidades de declaraciones, pero poco más. Por otra parte, la Unión Europea que se encuentra en las puertas. La Unión Europea no tiene capacidad militar para poder intervenir en el conflicto. Lo único que puede hacer la Unión Europea son sanciones económicas, y sanciones económicas está adoptando contra Rusia y no solamente contra Rusia como Estado, pues prohibiendo, sacándolo del sistema SWIFT para que no haya transacciones comerciales con Rusia, limitando las importaciones de Rusia con los inconvenientes que esto tiene, porque bueno, pues la energía en Alemania viene en gran parte del gas ruso y del petróleo ruso y del carbón ruso, y todas estas cuestiones pues nos van a llevar también a hacer un replanteamiento de nuestro propio sistema, pero se están adoptando sanciones y parece que las sanciones están funcionando respecto a Rusia, respecto a Putin y respecto a los oligarcas rusos. No obstante, esto tendrá sus inconvenientes también, porque hay una gran parte de la población rusa que no tiene nada que ver con el sistema, que incluso si le dejaran pronunciarse estaría en contra de la guerra, pero no puede hacer más. Aparte de eso, los estados, no ya como organización internacional, sino los estados en particular, pues coordinados a través de organizaciones internacionales, en el caso de los estados europeos, están adoptando medidas de apoyo a la población ucraniana, acogiendo a los refugiados que están saliendo desde Ucrania, y ante esto, bueno, pues la Unión Europea en particular ha activado el sistema de protección temporal de todos estos refugiados. Se habla de 4 millones de ucranianos que están llegando a la frontera europea y que están poniendo en marcha una auténtica solidaridad desde la sociedad europea, también fondos por parte de la Unión, también fondos por parte de los Estados, pero en realidad lo que más está funcionando es la solidaridad. Igualmente con Estados Unidos, con Canadá, es decir, son muchos los estados que se están implicando en este conflicto, con las limitaciones que tienen. No pueden enviar ejércitos, porque eso sería la explosión. Desde el punto de vista de la Iglesia, que también nos interesa y pensamos que puede hacer algo importante, desde el punto de vista, el Papa Francisco ha ofrecido la mediación en este conflicto, en el que al final pues
tendrá que llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que la mediación es muy difícil porque si uno no quiere, dos no negocian. Y aquí parece que la posición por parte de Rusia es una posición estricta para no negociar con Ucrania. También, bueno, es razonable que Ucrania tiene líneas rojas de decir, bueno, hasta aquí no podemos ceder más en este sentido. Realmente se están, bueno, pues escapando muchísimos principios esenciales, como bien dices, pero ¿cómo se podría mejorar la situación? ¿Realmente es viable o se escapa toda posibilidad? La esperanza que no falle nunca y que efectivamente yo recuerdo siempre la oración de San Francisco de ayúdame a ser un instrumento de paz, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que ser un instrumento de paz. Se están adoptando medidas que, bueno, los estadistas opinan que son las más adecuadas, porque no podemos dejar efectivamente que se produzca ese masacre de la población ucraniana, pero tenemos que responder desde lo personal, desde lo comunitario y exigirle a nuestras autoridades que también adopten las medidas oportunas para terminar con este conflicto, que es un conflicto de todos, que es un conflicto que por más que a nosotros afortunadamente por ahora no nos estén cayendo las bombas, nos implica personalmente y que eso no nos lleve a olvidar nuestros valores y nuestros principios. Hay cuestiones tremendamente difíciles, por ejemplo, están viniendo muchas mujeres y muchos menores que llegan a la frontera desesperados, huyendo del horror. Llegan a la frontera y, bueno, tenemos que darle una acogida. Le estamos dando documentación, pero tenemos que darle también una acogida. Es muy fácil que estos refugiados caigan en la trata. Tenemos que estar especialmente vigilantes de que no caigan en la trata. Bueno, no nos están cayendo las bombas, pero sí tenemos muy próximo a la gente de Ucrania, está entre nosotros, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias? De un lado, pues bueno, con los refugiados, por supuesto, pero también con lo que son las repercusiones económicas. Hombre, nos repercute desde la subida del aceite de girasol hasta la masiva llegada de personas que vienen desde Ucrania y que tienen derecho a ser reconocidos como refugiados y a tener esa acogida con esa protección temporal. Todos son desafíos, todos son retos, porque los ucranianos los acogemos, pero que no se nos olvide que Mariupol ha sido destruida por la guerra, por las bombas, pero que Alepo también fue, y todos aquellos sirios que nos llegaban los hemos acogido igual de brazos abiertos que estamos acogiendo a los ucranianos. No quiero decir que no tengamos que acoger a los ucranianos, que es más fácil y que efectivamente, pues gracias a esa similitud, pues nos ha llevado a ver que algunas poblaciones especialmente reticentes a la acogida de refugiados, creo que Polonia es el caso más llamativo, pues veíamos cómo las madres de Polonia están poniendo sus carritos en la frontera para que puedan recogerlos las madres ucranianas que vienen con sus hijos en brazos, pero que los sirios son igual de refugiados, que todas aquellas personas de distinta nacionalidad que estaban en Ucrania, que también han tenido que salir de Ucrania y están teniendo dificultades para salir porque no son ucranianos. Europa tiene que tener una posición abierta respecto a esto y la población europea también. Maricruz, ¿y cuál sería el reto para el derecho internacional? Que las normas funcionen, es que efectivamente una pena que no tengamos una organización con suficiente capacidad. Tendremos que hacer, como dice nuestro alto representante, el, entre comillas, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Borrell, tendremos que hablar el lenguaje del poder, pero efectivamente nos hace falta una organización internacional capaz de velar por estos principios, por estas normas, por el cumplimiento de estas normas, aunque el enemigo sea un gran enemigo, que no permitamos que porque se enfrente uno grande con uno pequeño, desaparezca el pequeño y siga el grande, sino que efectivamente se apliquen las normas, pero que esto nos implique a cada ciudadano, a cada organización, a cada comunidad,
a cada parroquia. Sí que es verdad que hay que, bueno, felicitar lo que se está haciendo desde en este sentido por parte de las comunidades especialmente afectadas o especialmente sensibilizadas con estas cuestiones. Cáritas está haciendo una actuación impresionante, pero cada uno de nosotros en nuestra casa también tendremos que implicarnos. Maricruz, terminamos esta entrevista con esperanza. No hay otra que acabar con esperanza y seguir rezando para que seamos instrumentos de paz, que por más que enviemos armas, que las armas también sean instrumentos de paz. Muchísimas gracias siempre por estar con nosotros.